It's been over a year since Colombia's historic peace deal ended the government's 53-year war with the FARC. But many are worried that a victory by the uber right wing in the upcoming presidential election could destroy the peace process. These fears were heightened after the results of the March 11th congressional elections, which saw FARC candidates running for the first time. Yet Uribe's ultra-right-wing party and opponents of the peace agreement won significant victories. However, many leftists and peace advocates took sweeping gains, one of them being human rights champion Iván Cepeda, just elected to a second four-year term as senator. I sat down with Senator Cepeda at the Telesur studios in Bogota to discuss the historical context of this year's elections, the peace process, and the enduring impact of paramilitarism on the country. So let's start by discussing the peace deal that was attempted in 1984, followed by a deadly crackdown on members of the Patriotic Union Party. Of course, your father was among those assassinated. Please talk about what happened here. El conflicto armado colombiano es uno de los conflictos que tiene más historia en este continente y sus orígenes tienen que ver con que a mediados del siglo pasado se presentó el magnicidio de un gran líder popular, Jorge Eliezer Gaitán. Sectores políticos distintos a las élites liberales y conservadoras intentaron una alternativa democrática y de transformación. Resultado del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán vino un ciclo de violencias y comenzó esta lucha de los campesinos en distintas zonas y de sectores urbanos también, sindicalistas, personas de izquierda perseguidas por la vía armada. El primer proceso que se dio en busca de una solución política cuando surgieron las FARC fue este proceso que se llamó el proceso de paz de la Uribe, un pequeño municipio en el departamento del Meta donde hubo un acuerdo de paz en el que estaba previsto el surgimiento de un movimiento, la Unión Patriótica, que sería una salida de participación política luego de esta exclusión por la muerte y la violencia. Pero esa esperanza se vio traicionada. Comenzó primero como una especie de asesinatos selectivos y después como una estrategia de genocidio, un proceso que hizo frustrar la Unión Patriótica como esperanza de paz. Y entre los asesinatos que hubo de muchos líderes de ese movimiento, pues en efecto fue asesinado mi padre, quien había sido el último senador que quedaba en la bancada de los elegidos por la Unión Patriótica. Mi padre fue el último congresista que fue elegido por la Unión Patriótica. Después de él, su sucesor, que no era elegido directamente, también le tocó irse al exilio y con eso se acabó la representación parlamentaria de la Unión Patriótica. Y luego de su asesinato han continuado los hechos de violencia contra la UP. Lo que nosotros decimos es que hubo un genocidio contra un proceso de paz en el caso de la Unión Patriótica. You've dedicated much of your life to finding accountability and justice for the victims of these murders. Do you feel like the killers were ever brought to justice? Yo creo que la justicia y la verdad tardan, pero se van dando. Y confío plenamente en que Colombia algún día va a poder conocer la verdad de estos hechos. Hemos ido avanzando, se han venido ganando en los estrados judiciales con mucho sacrificio, con muchos esfuerzos. Los casos de investigación penal y en algunos pocos hay responsables de segundo nivel, pero están todavía en el anonimato y en la impunidad los grandes responsables. Digamos, uno no puede imaginar que se elimina un partido político como la conjunción de muchas casualidades. Aquí ha habido un plan fríamente calculado para asesinar a los dirigentes, a los miembros, a la base,
y perpetrar este genocidio. Y a mí no me cabe duda que allí han estado involucrados sectores muy poderosos de la política, sectores militares del más alto nivel, sectores que incluso, yo diría, han respondido a planes internacionales. Yo creo que hay muchos de esos aspectos del genocidio de la UP que han tenido que ver con la intervención extranjera en Colombia. Entonces, por supuesto que este es un asunto que tiene que ver con desentrañar la verdad del poder, de un poder criminal. Y cada intento que se ha hecho por ahondar en ese esclarecimiento ha costado vidas. El genocidio de la UP no ha sido solo contra los miembros de la colectividad, sino contra abogados, familiares que han intentado llegar al fondo del esclarecimiento de este hecho. Because of your human rights work, you've had threats against you. Talk about these and also what precautions you have to take just to deal and live your daily life. Bueno, no he conocido un momento de mi vida en el cual no se ha presentado persecuciones, amenazas, exilios, intentos de acabar con mi vida, de acabar con el buen nombre, persecuciones que tienen muy diversas formas. Y, digamos, mi vida cotidiana transcurre en los límites de medidas de seguridad estrictas. Tengo una rutina muy claramente establecida, tengo un esquema de protección permanentemente a mi lado, vivo en una casa que tiene las ventanas y la puerta blindada, pero lo triste es que no es una situación única ni individual, es la situación de muchos colombianos que militan en partidos de oposición de izquierda, en movimientos sociales, y yo diría que en medio de esa situación yo soy una persona que tiene un cierto nivel de privilegio, yo tengo una protección, pero hay muchas personas en los territorios del país que viven en las peores condiciones de inseguridad y ellos son los que con más frecuencia son víctimas precisamente de estos asesinatos y de estas persecuciones. During your investigation into the masterminds behind your father's killers, what were some of the major findings? Bueno, que en Colombia ha funcionado un modelo muy complejo y sofisticado de criminalidad de Estado, que ha sido estructurada de tal manera que ha permitido la impunidad durante muchas décadas, la perpetración de las acciones más sanguinarias y mantener la fachada de una democracia formal. Es decir, es una máquina bastante peligrosa y al mismo tiempo, repito, sofisticada la que ha funcionado. A mi padre lo asesinaron miembros de las fuerzas militares en combinación con paramilitares en una acción conjunta, seguramente bajo órdenes de altos mandos militares y también de políticos muy encumbrados. Ese es un caso que puede ser un ejemplo y es un caso que llegó a las instancias internacionales y que tuvo una sentencia en el año 2010 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice precisamente esto que estoy señalando. El asesinato contra Manuel Cepeda fue un asesinato de Estado, un crimen de Estado, en el que participaron funcionarios de todos los niveles en complicidad con agentes paramilitares. Es decir, esa es un caso que muestra un universo que hay detrás de todos estos hechos de violencia política en Colombia. These are very drastic actions to carry out, of course. What interests are behind these killings? Bueno, en cada momento ha habido distintos contextos políticos diferentes, pero en general Colombia ha sido una sociedad en la que la inequidad y la falta de democracia se han resuelto por la vía de la violencia. Y en un país estratégico. Colombia ha sido parte de un rompecabezas internacional en el que su función ha sido la de ser un laboratorio de violencia estatal, ha sido al mismo tiempo un modelo para exportar a otros países y desde esa perspectiva
ha jugado un rol similar al que ha jugado Israel en el Medio Oriente, un país que tiene una función política de acabar con cualquier intento de democracia y de justicia social, y en el que se practican determinadas formas y procedimientos de violencia que tienen una gran eficacia. La lucha en Colombia ha sido por que el movimiento social y político que quieren cambios sobreviva y resista en medio de ese modelo, que ha sido un modelo que ha logrado hasta cierto punto con éxito sus propósitos. Uribe's party says that they want to cut ties with the paramilitaries and that they're trying to do so. What's your response? Bueno, esa es un poco una retórica política, porque la realidad, los hechos, demuestran que durante toda su carrera política, el líder de esa colectividad, Álvaro Uribe, ha estado intrínsecamente ligado a sectores que han practicado el paramilitarismo y el narcoparamilitarismo. Así que yo creo que eso es parte de una especie de discurso público en el cual se intenta mantener una imagen que riñe con los hechos. Voy a poner un ejemplo. En estos últimos tiempos ha suscitado una gran discusión en Colombia uno de los acuerdos que se firmó entre las FARC y el gobierno, que tiene que ver con prohibir constitucionalmente el paramilitarismo, en incluir un artículo en la Constitución que diga que en Colombia se prohíbe el paramilitarismo. Bueno, la formación que ha tenido el discurso más reactivo contra ese artículo ha sido el Centro Democrático. Prácticamente interpusieron todos los recursos y obstáculos para evitar que el Congreso, como al final ocurrió, adoptara esta medida. Y yo creo que eso es parte de una mentalidad. Y es una mentalidad política que es la idea de que se puede utilizar toda clase de métodos para lograr las finalidades políticas. Talk a little bit about how these paramilitary forces came to be. How was the United States involved? Where did they get their training? Where did they originate? Bueno, esta es una doctrina que fue implantada y fue fomentada en Colombia por recomendaciones del Pentágono. Hubo una misión a comienzos de la década de 1960 del ejército de Estados Unidos que vino a Colombia y recomendó que se pudiera utilizar a civiles como una estrategia en la lucha de la seguridad nacional y en la doctrina de la lucha contra el llamado enemigo interno. Y por supuesto esa recomendación se aplicó, como se aplicó en otros países de América Latina. Los paramilitares y las formas de acción paramilitar se usaron también en Argentina, como operaciones encubiertas de los grupos AAA, se utilizaron en Chile, se utilizaron en Centroamérica. La diferencia es que en Colombia hubo también prácticas que se desarrollaron de una manera autóctona. Nosotros teníamos una guerra y una violencia que venía de atrás. Y entonces hubo un desarrollo supremamente intenso de esta estrategia. Surgió un ejército paramilitar que practicó formas de violencia que no se habían visto en el país, por lo menos de una manera tan extendida. Y fomentaron el terror, despojaron a los campesinos de sus tierras, expulsaron a millones de personas de zonas rurales a las ciudades y se convirtieron en la estrategia más eficaz del terrorismo, ahí sí del terrorismo de Estado. Es decir, una estrategia que le permitía a los agentes del Estado cometer violaciones de derechos humanos sin necesidad de asumir el costo, porque era una especie de otro yo, fue un desdoblamiento de la violencia estatal en un cuerpo ajeno que tenía la ventaja de mostrarse como distinto a las instituciones democráticas y a las instituciones de derecho y de la democracia colombiana. Esa estrategia fue supremamente eficaz y en Colombia ha tenido un desarrollo que yo diría no ha tenido en otros países. El paramilitarismo en Colombia ha tenido una existencia
que es muy original porque ha asumido muchas formas y se ha mostrado como una de las estrategias más nocivas contra los cambios políticos y la democracia. The Colombian government says that these paramilitary groups were officially demobilized over 10 years ago. What's your response to that? And also, how have their tactics changed since then? Bueno, el paramilitarismo en Colombia comenzó con operaciones encubiertas del ejército y de la policía. Luego se desdobló en un ejército paramilitar y luego ese ejército supuestamente se desmovilizó durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Pero la realidad es que han quedado muchos grupos que están profundamente mezclados con el narcotráfico, pero que venden sus servicios. Se han convertido en una especie de clúster en el cual distintas pequeñas organizaciones pueden jugar un rol criminal. Entonces yo diría que el paramilitarismo sigue vivo en Colombia, sigue convertido en una amenaza. Y no es solamente el problema de qué organizaciones existen, sino que existe una mentalidad paramilitar. El problema es que aquí no se ha superado el paramilitarismo como forma de pensar la política. Y esa es una realidad que a mi modo de ver nos plantea el gran reto del proceso de paz en el que estamos. No solamente se trata de acabar las organizaciones paramilitares, sino de acabar las prácticas criminales que ha engendrado la guerra y el tratamiento violento de la oposición política en Colombia. It's been almost a year since FARC signed the peace accord with the Colombian government. Many say that the deal is falling apart. Do you agree with this sentiment, and if so, why? Yo no creo que estemos ante un fracaso del proceso de paz. Yo creo que estamos en medio de una formidable lucha social y política. La paz en Colombia es el triunfo sobre sectores muy poderosos que quieren evitar los cambios democráticos que implica la paz. Los cambios de la reforma rural, los cambios de cambiar el paradigma con el que se trata el problema del narcotráfico, de lograr una apertura realmente democrática en Colombia. Y por supuesto, ese es un formidable espacio de choque político. No se trata de un papel que se firma entre el presidente Santos y Timochenko, no, aquí hay fuerzas sociales que se están confrontando. Y por supuesto, cada paso que se da en la dirección de afianzar la paz es un paso que es el resultado de la lucha social. Entonces yo diría que estamos inmersos en este momento en esa confrontación política y hay fuerzas que quieren que volvamos al pasado, que ojalá la guerrilla se arrepintiera de haber tomado la decisión de convertirse en un partido político y volviera a retomar las armas. Hay gente que en Colombia piensa de esa manera, pero también hay fuerzas que estamos trabajando para que se consolide la paz y yo creo que en esa lucha no hay lugar para el pesimismo, para un estado anímico que pueda reaccionar con intranquilidad frente a lo que está ocurriendo. Tenemos que emplearnos a fondo para lograr el objetivo que es ganar la paz en Colombia siempre. We're talking about 2017 here. This year alone, 150 human rights activists have been murdered. Nearly 40 FARC members or their families have also been murdered. Why does it seem like the violence has escalated since the peace process? Bueno, hay factores que siguen persistiendo en la violencia como la única vía. Y cada uno de esos asesinatos tiene una explicación en el proceso de lucha política por la paz y por los cambios. La totalidad de esas personas representaban la lucha de una comunidad, de un sector para lograr los cambios que estamos buscando. Y entonces todavía esa es una lucha que estamos dando por acabar con esas formas de violencia política de extrema derecha. Pero también hay que decir, para que haya una visión un poco contrastada, que en este año y desde el momento final de los acuerdos de paz, las estadísticas muestran que se han logrado
hubiese continuado el conflicto armado. Estaba haber muerto en este año y medio. Guerrilleros, soldados, policías, civiles. Así que hemos tenido un avance en Colombia, que no significa que hemos logrado ganar. Estamos avanzando y necesitamos. As a sitting member of parliament, what do you think the government needs to do to ensure lasting peace, and what's at stake in the upcoming election? Yo diría que cumplir el acuerdo de paz, cumplir todo lo que está ahí escrito, pero también no me hago ilusiones. Hay cosas que no van a cumplir de buena fe quienes gobiernan este país. Las élites no se han resignado a que la paz se imponga y van a venir momentos muy difíciles. Por ejemplo, esta discusión sobre la justicia para las víctimas y la verdad para las víctimas. Es una lucha a muerte. Hay gente que no quiere que en Colombia se sepa la verdad y que va a hacer muchos esfuerzos por acabar con el incipiente proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad. Hay sectores que no quieren que en Colombia se democratice la tenencia de la tierra o que se cambie el modelo de erradicación de los cultivos de coca por procesos de sustitución voluntaria de los campesinos para que puedan tener otros proyectos de vida. Entonces, en todos esos niveles hay en este momento discusiones, debates, confrontaciones muy serias. Y por supuesto hay que decirle al gobierno, a este que tenemos hoy y al que sea elegido en el próximo mes de mayo o junio, que tiene un compromiso no solamente con los colombianos, sino un compromiso internacional. Colombia ha suscrito un acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene un compromiso ante la comunidad internacional que no significa que se pueda eludir ante la Corte Penal Internacional, ante las organizaciones y los países que han sido garantes en el proceso. Así que no se trata simplemente de un acto de buena fe, sino que aquí hay unas responsabilidades que el gobierno y el Estado colombiano deben cumplir. Specifically, how do you think the paramilitaries are threatening the peace process? Bueno, las personas que están asesinando son líderes del mundo rural, fundamentalmente. Son defensoras y defensores de derechos humanos, personas que han luchado por el derecho a recuperar las tierras, activistas políticos que han ido organizando a sus comunidades. Y fundamentalmente son actores de paz, de una paz democrática, de una paz con cambios. O sea que esa estrategia del paramilitarismo hoy se está utilizando para intentar socavar y acabar con esos cambios que implica la paz. Cada uno de esos casos, cada una de esas vidas es precisamente la que representaba la esperanza y representa la esperanza en algún lugar de Colombia. Es contra esas personas que están actuando hoy, contra las que pueden hacer una labor más fructífera para la paz.